Hola. Soy yo. Como decía aquel personaje maravilloso de Aló, aló. Soy Leclerc. No sé los que habéis visto Aló, aló. Cuando se ponía el dedo como bigote, porque si no, no lo reconocían, ¿no? Bueno, pues encantado de estar una vez más en Serializados. Para mí estar en Serializados es como si con menos edad me hubiera llamado un día al Atleti a jugar un domingo. Es decir, que juegas con aquello que admiras y que quieres. Y cuando me ofrecieron plantear una charla sobre el Ministerio del Tiempo, creo que como aquí incluso ya en Barcelona di una y he dado muchas, etcétera, etcétera, nos planteamos hacer algo distinto y algo más original. Y después de ver una serie maravillosa que os recomiendo, que es Quiz, dije, bueno, pues voy a hacer un ¿Quieres ser millonario en ¿Quieres ser ministérico? Y paso por paso iremos sobre esas preguntas y respuestas, iremos hilando temas, ¿vale? Por favor, cuando veáis que ya llega la hora o lo que sea, me hacéis una señal. Yo creo que vamos bien de tiempo, pero entonces empezamos ya cuando queráis. Aquí. Bueno, pues lo que os decía, a ver. No, está en negro, ¿eh? Sí, vale. Bueno, pues empezamos. Lo que pasa es que, claro, entonces me pondré de pie porque no veo la pregunta. A ver, vamos a ir haciendo preguntas y a partir de ahí vamos a ir hilando temas. Son 10 preguntas y las tenéis que responder vosotros a ver si tenéis, ¿vale? La primera. En la primera temporada hubo un capítulo que aparecía en la primera Biblia, en el primer dossier, que nunca se hizo, nunca. ¿Quién era el personaje principal del mismo? Chan. A. Viriato. B. Marujita Díaz. C. Jaime el Conquistador o Jaume el Conqueridor. D. Bernardo del Carpio. ¿Alguien sabe quién es? Sí, señor. ¿Cómo lo sabes? En el libro. Exactamente. Lo utilicé en el primer capítulo del libro, variándolo un poco. Bernardo del Carpio es un personaje muy peculiar del 808, o sea, siglo IX, principios, que tiene esculturas, tiene cantares, pero quitando algún teórico completamente que dice que existió, no existió. Entonces, Televisión Española fue el único tema de la primera temporada que decidió que no entrara, porque pensó, y creo que con razón, que en la primera temporada tenía que ser todos temas históricos muy reconocibles por el público para que engancharan más. Y cayó, aunque la historia que se cuenta en la novela es muy especial, porque es cuando un personaje histórico no existió, un miembro, digamos, tipo Leiva del Ministerio del Tiempo, un activista contra el ministerio, es el sitio ideal para viajar hasta allí y hacer que aquello que es leyenda sea real. Y a partir de ahí, primero, generar su propio reino y, en segundo lugar, digamos, poder empezar a cambiar la historia desde lo más remoto, ¿no? En este caso se dice que Bernardo del Carpio fue el que mató a Roland en Roncesvalles. Que esa es una historia que, como diría aquel, tiene varias escuelas de pensamiento al respecto, ¿no? Porque
Hay gestas, historias, hay una amalgama ahí de datos históricos. Pues muy bien, esta es la primera pregunta, señores. La segunda. Sí, bueno, continuamos. Hay más temas que no salieron. Por ejemplo, el 1, 2, 3, en la corte de Felipe IV, utilizamos el 1, 2, 3 porque no pudimos utilizarlo en la segunda temporada, porque al ser aniversario del 1, 2, 3, digamos que se lo quedó Cuéntame. Se lo quedó Cuéntame y no pudimos. Y en el capítulo que hicieron Borja Coveaga y Diego San José, no sé si os acordáis, el de Colón, dimos a Anaïs Schaff y yo varias ideas, y Anaïs tenía una idea de esto, ¿no? De cómo a través de un apartamento del 1, 2, 3 ibas al pasado. Que les encantó, pero al final cogieron la idea de Colón, de tipo cuarto milenio, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final lo hemos reutilizado esta temporada en el capítulo con Almodóvar. En la tercera temporada tampoco pudimos hacer Fernando VII, porque no había dinero para Palacios. Entonces, tampoco es que tuviéramos un guión muy brillante, entonces lo cambié por Suárez y la transición. ¿Os acordáis de aquel capítulo, no? Pero curiosamente, Fernando VII sí ha formado parte de la cuarta temporada. Es decir, quiero decir con esto que muchas veces las ideas van y vienen, que tienen una razón de ser por no salir, pero que bueno, que son pequeñas anécdotas que quería que fuerais viendo. Segunda pregunta. ¿Cuál es la serie que más influyó a la hora de que Pablo y yo hiciéramos el ministerio? A. Doctor Who. B. Life on Mars. C. Salto al infinito, Sliders. O D. El túnel del tiempo. Perfecto. Espero que algunas nos la sepáis. Pues sí, es Life on Mars. Life on Mars, además, para nosotros tiene una historia muy especial, porque Pablo y yo, a través con Diagonal, nos llamó mucho la serie, llamamos a la BBC, nos reunimos con ellos para hacer la versión española, y se cruzó Antena 3, que compró los derechos, y hizo una especie de concurso entre varias productoras para que le hiciéramos gratis, todas las productoras, un dossier y un capítulo, España Cañí, y no fuimos elegidos. Y lo trabajamos bastante, porque estas son fotos del dossier que hicimos hace, pues esto sería el 2009, ¿no? El 2000, hace más de 10 años. Lo queríamos llevar al cine de... Bueno, para empezar no se llamaba Life on Mars porque eso es Bowie y es Gran Bretaña. Aquí se llamaba La leyenda del tiempo porque la canción que según nosotros tendría que oír mientras se estrella era Camarón. Y nos permitía hablar de una España muy especial y que tenía un cine muy especial. Era la España de que los policías pasaban de gris al marrón, el cine del Vaquilla y todo este tipo de... Eloy de la Iglesia, y pillaba además en un tema que me parece que hubiera superado a la inglesa, que es la transición democrática de lo que es el fascismo más puro y duro de la policía a lo que era la transición, ¿no? Y llegábamos a meter incluso, como veis aquí, 2 CDs con la música, ¿no? La del rey emérito era la música española de la época y la otra la inglesa de la época. Y de hecho en lo que es el documento de Biblia venían los CDs para que la gente escuchara la música. O sea, hicimos un curro bastante grande, pero al final no salió. Y nos dejó muy marcado ese concepto de viajar por el tiempo a través de las emociones, ¿no? O sea, no solo de lo que es el hecho histórico, o que en el caso de la inglesa era yo no tengo un móvil, yo no tengo informática para poder resolver un crimen, porque claro, el policía no es el mismo ahora que el de otra época.
sino también un concepto de que en la Iglesia sí lo marcaban bastante y en la americana más, pero yo creo que con menos talento, la brutalidad policial, ¿no? Es decir, el cómo se cambia, cómo no había que disimular nada, ¿no? Evidentemente ha habido también otras series que nos han influido, ¿no? Por ejemplo, pues evidentemente Doctor Who, no es que nos haya influido en la manera de contar las cosas, pero yo creo que éramos tan seguidores de Doctor Who, de hecho recuerdo que mientras en los últimos momentos de mi hermano seguía viendo con su hija Doctor Who, los nuevos episodios, es decir, éramos fans absolutos. Pero Doctor Who nos llamaba la atención su ética. Ese concepto de serie ética que nació dentro de lo que es las series juveniles, se emitía los sábados el partido de fútbol y luego Doctor Who, y ese concepto díscolo que fue cogiendo la serie a través de los tiempos, ¿no? Evidentemente también hicimos un homenaje muy claro al capítulo de Van Gogh, pero sobre todo si tuviéramos que decir que el Ministerio del Tiempo se parece a algo, sería más a Torchwood que a Doctor Who, porque Torchwood sí es una agencia que previene de los cambios de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y Torchwood yo creo que es una serie no lo suficientemente valorada. Pero también hay momentos de homenajes de series de televisión que nos han influido. Por ejemplo, Allo Allo, el capítulo de Napoleón es un homenaje entero a Allo Allo. Es decir, hasta la manera de hablar, los personajes, la bonomía, etcétera, etcétera, es un homenaje a Allo Allo. Curro Jiménez, ya desde el capítulo 1, por el hecho de que era una serie de aventuras de la televisión española que nosotros habíamos crecido. Si os quiero contar que ese famoso momento de Rodolfo Sancho poniendo Curro Jiménez estaba escrito antes de que Rodolfo Sancho dijera que sí. O sea que lo que pasa es que ya encima tener a Rodolfo multiplicaba el momento, ¿no? Y nos costó convencerle de que lo hiciera, ¿eh? Porque decía claro, que le parecía un poco raro, que la gente no lo iba a pillar. Claro, es decir, nuestra serie es una serie muy pop, pero que hacía tantas referencias ya desde el capítulo 1 a otras series en la realidad y a mezclar con los personajes, que los actores a veces dudaban de si eso funcionaba, ¿no? Es decir, porque decías, bueno, yo aquí nombrando a mi padre, no sé si me explico. Y luego, evidentemente, vio que quedó maravilloso, porque Mark, Vigil y yo, que estábamos en el rodaje, le dijimos, cuando te digan el nombre, le dije, piensa en Félix, en Sancho, antes de firmar. Entonces lo hizo, y que es un actor fantástico. Todos los recuerdos emotivos de su padre aparecieron en su cara antes de firmar, ¿no? Y el homenaje fue fantástico, ¿no? Twilight Zone, para Pablo y para mí, yo creo que es una serie que si no hubiéramos visto, no hubiera existido, a lo mejor no nos hubiéramos dedicado al mundo del guión. El personaje de Rod Serling nos enamoraba, porque además es un personaje fantástico que en su día intentó hacer esta serie hablando de cosas de la vida real, como crítica social, pero no lo pudo hacer porque no había empresas que avalaran o que se publicitaran en ese programa, porque no querían contar esa realidad ni una crítica social a la época en concreto de la actualidad. Y Rod Serling se las apañó para generar, a través del fantástico, una manera de poder criticar a la sociedad actual y de plantear muchas cosas sobre el ser humano, haciendo la metáfora del viaje en el tiempo o de la fantasía, ¿no? Y bueno, pues Historias para no dormir. También hicimos un homenaje muy concreto, si recordáis. Es decir, que hay series que nos han influido en global, en concepto, sobre todo Life on Mars, pero luego ha habido muchas series que nos han motivado en concreto para algún capítulo, ¿no? Aquí hay un caso muy, muy gracioso, porque la teletransportación, si os acordáis, la gente de Darrow se teletransportaba. Y Anaïs Schaaf tuvo la idea de que esa teletransportación generara una enfermedad en quienes la utilizaban. Y cuando me lo contó, casi me quedé emocionado, porque es un hecho que ocurre en Deep Space Nine, de que los rebeldes de un planeta utilizan otro método de teletransportación
y todos cogen cáncer. Y Anaïs no había visto Deep Space Nine, ¿no? Entonces me parece muy curioso cómo las ideas y las situaciones van surgiendo y a veces las tiene alguien que no ha visto algo, pero le da esa misma lógica y funciona, ¿no? También hubo un homenaje a Jiménez del Oso, que es el predecesor de Cuarto Milenio. Y también somos pop en ese sentido, es decir, las bromas que hacemos con Cayetana porque fue a MasterChef, metiendo personajes de la propia televisión, Macarena con La Llamada, es decir, hay un montón de situaciones, sobre todo de series, que hemos hecho así. Bueno, también hicimos algo sobre Bertín Osborne, sobre Los Hombres de Paco por parte del parecido que puede tener el personaje de Los Hombres de Paco con Pacino. El tema de Isabel, que eso fue una idea de Televisión Española, que si salía Isabel, saliera Michelle, con los cruces con Julián, de qué me suena, ¿no? Y luego El Gran Hermano, en el que convertimos, y ahí sí giramos y encontramos la solución al capítulo de Fernando VII. Es decir, hay muchas series de televisión que nos han llevado a generar capítulos. Tercera pregunta. ¿Cuál es la obra literaria que más nos influyó? Las puertas de Anubis, B, La máquina del tiempo, C, La patrulla del tiempo, D, El fin de la eternidad. Sí, pues sí. Las puertas de Anubis, y más además cuando utilizamos el nombre de la empresa con la que en las puertas de Anubis se viaja por el tiempo, que es Darrow, y la convertimos en... De hecho, aquí vemos a Lola Mendieta cargarse al jefe de Darrow. Y había una... Bueno, ya sabéis que Las puertas de Anubis, lo que no la hayáis leído, es la historia de una máquina para viajar por el tiempo, para gente millonaria, a la que también hicimos un homenaje en el último capítulo de la tercera temporada, ese que se convertía al Ministerio en una agencia de viajes. Y había una escena que nos llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque en la novela se trata de que a un experto en Dickens le llevan como guía a la Inglaterra de Dickens con X millonarios. Y al final todo se convierte en una locura. Y hay un momento dado que él se siente perseguido y amenazado de muerte y por fin cree que se ha liberado. Asume que tiene que vivir en la Inglaterra de Dickens, menos mal que es un experto, y se queda allí. Y cuando está andando por unas calles llenas de gente, escucha a alguien tararear Michelle de los Beatles, que es uno de los momentos en los que yo doy un respingo leyendo un libro, ¿no? Es decir, esto lo quisimos hacer en el capítulo 1, cuando Rodolfo se da cuenta de que Lola Mendieta es del futuro y le sonaba el móvil. Nosotros quisimos meter una canción de Mecano, pero como en este país meter una canción es una locura económica, pues, pero creo que eso aparte de la novela en sí, en general, el concepto de la canción de los Beatles que alguien oye siglos atrás era tan escalofriante y nosotros no pudimos ni supimos hacerlo bien. Otra novela que nos influyó mucho fue la de Richard Matheson, En un lugar del tiempo, que es como un autor teatral, a través de una moneda y de una sugestión vuelve atrás a conocer a una actriz y se enamoran y tienen una relación. Richard Matheson es el de Soy Leyenda, lo digo que... La patrulla del tiempo de Anderson, si os he de ser sincero, la leí después de haber empezado el Ministerio del Tiempo. Pero cuando la leí dije, coño, pues entiendo que me digan lo que me digan, ¿me entiendes? Y un caballero en la corte del rey Arturo, que es un inglés que adelanta la edad industrial siglos atrás, es una novela de Mark Twain de la que se hicieron versiones cinematográficas que de pequeño yo veía mucho en la tele, ¿no? Y siempre me llamó la atención esa idea de un hombre fuera de su tiempo y yo creo que también influyó bastante. Y luego está la parte española, ¿no? A la que hemos hecho homenajes, como El soldado español de 20 siglos, El anacronópete y Ibáñez, por supuesto.
A mí cuando la gente me dice, ¿por qué en las puertas no hay videovigilancia? ¿Por qué funcionan así? Porque tal, digo, porque no has leído a Mortadelo y Filemón. Es decir, yo creo que Mortadelo y Filemón es básico para entender gran parte de lo que es, como Berlanga, el Ministerio del Tiempo. ¿Y la película? A. Time After Time. B. Regreso al futuro. C. La máquina del tiempo de Wells. Y D. Juana loca de vez en cuando. ¿Cuál? Time After Time. Time After Time es, aparte de una canción de Cyndi Lauper, es una película, creo que era de Nicolas Meyer, creo que era de él, en la que H.G. Wells persigue a Jack el Destripador a través de su máquina del tiempo hasta los años 90, yo creo que eran. Y era, francamente, un capítulo del Ministerio del Tiempo. Bueno, nosotros somos After Time en ese sentido, ¿no? Una de género, de policía, malo, tal, a través del viaje por el tiempo, con el cruce de una mujer moderna y contemporánea, ¿no? Otra película que nos marcó mucho fue una de Terry Gilliam, que era Time Bandits, que no sé si la habéis visto, que es unos enanitos que viajan por el tiempo y van robando en todas partes. Que bueno, que como estaba subida en un género infantil, juvenil, etcétera, etcétera, bueno, pues era una locura y la gente no llamó mucho la atención. Y luego, hombre, Atrapado en el Tiempo, yo creo que tiene, de hecho hicimos un capítulo, el del judío y el día de la marmota, que es un homenaje a ella. Luego, Pleasantville tiene también un apartado especial en nuestros Terminator, evidentemente. Y About Time me pasa como La Patrulla del Tiempo. La vi ya después de que teníamos todo pensado. Pero también me pareció muy Ministerio del Tiempo, ¿no? En el sentido de ser emocional, de que la historia no es solo una sucesión de hechos históricos, sino también de tus recuerdos y de tus emociones, y que es toda una especie de combinado que no se puede separar, ¿no? Bueno, y en detalle, bueno, pues el malvado Zaroff, si os acordáis, cuando en el último capítulo de la tercera temporada veíamos a Cayetana con una que perseguían a la gente por la calle, que era una caza de seres humanos, está basado en eso. Pacino arreglando el pasado es el efecto mariposa, evidentemente. La kermés heroica es, junto con Aló, Aló, el origen del capítulo de Napoleón. Y las puertas del Ministerio del Tiempo, o sea, la bajada de las puertas es la Torre de los Siete Jorobados de Neville. Cinco, cuando presentas un proyecto a alguien, siempre surgen comentarios. De todos estos que vais a leer ahora, ¿cuál es el único que nunca me han dicho? El que no me han dicho, ¿eh? A, ¿cómo se puede viajar por el tiempo con unas puertas tan viejas? B, deben viajar con trajes de neopreno. C, no quiero que Irene sea lesbiana. D, si no se puede ir al futuro, ¿por qué vienen del pasado al presente? ¿Cuál es la única que no me han dicho? La única que no me han dicho es la C. La única que no me han hablado de nada es de esta. Todo lo demás, aunque os parezca marcianadas, me lo han dicho. ¿Vale? E incluso gente que decidía en un momento dado sobre cómo tendría que ir el proyecto. Como veis, esto es muy divertido, hacer una serie. 6. ¿Qué capítulo me hizo llegar más quejas del defensor del espectador de televisión, a que todo el mundo escribe cartas, etcétera, etcétera, emails, por parte de los espectadores? Nazis con Franco, La vampira de Raval, El Cid o Felipe II. Sí, señores, El Cid. En El Cid hubo cartas. Recuerdo que me pidieron que contestara yo
E hice una lista de todos los reyes con los que batalló el Cid y claro, le dije, pero si es que combatió contra moros, a favor de moros, etcétera, etcétera, etcétera. Y recuerdo que había una carta que decía: tratan al Cid como un asesino cuando solo mató musulmanes. Memorable. Pero lo que más me llamó la atención fue que las cartas de queja no solo fueron con el tema del Cid, sino con Charlton Heston. Que cómo me atreví a reírme de Charlton Heston, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es una locura importante. Y ahora, oye, me perdonéis un segundito, que tengo una... Es de mi madre, o sea, que es una cosa que está en el hospital. José Sacristán, Arévalo, Antonio Resines o Luis Varela. Luis Varela. ¿Y sabéis por qué? Porque queríamos que ese personaje fuera un homenaje a aquella generación de actores de la televisión española clásica. Y Luis Varela era la otra opción. Tuvimos mucha suerte porque todos aquellos actores que buscábamos, exceptuando uno, aceptaron. Aceptaron si salía la serie. Porque todos, incluido Mark Vigil, cuando le llamé, me acuerdo que a Mark Vigil le envié, estaba en México, le envié 3 capítulos, dije, no nos conocemos, pero léete esto porque quiero que haga la serie, etcétera, etcétera. Y inmediatamente me contestó y me dijo, yo te hago esta serie, pero tú no la vas a vender. Porque esto no se va a hacer nunca. Nadie te va a comprar esto. Esa frase me la dijo Jaime Blanc, Juan G. Todos me decían, no, si nosotros, yo la hago, pero esto no va a ser así, no va a funcionar, ¿no? Entonces teníamos, lo que os cuento ahora, quitando un caso,
los actores B no lo saben. O sea, que solo vais a saber vosotros. Cuidado. Luis no llega a hablar con él porque dijeron que sí. Esta era la opción B. Conchi no la ve. Es que un actorazo, además. Un actorazo impresionante. Y era una opción B, para mí, de primerísima calidad. Marul de Molins, que hace de Maite, estaba casi empatada para hacer de el papel que luego hizo Aura. Luego es curioso porque al elegir a Aura y decir que sí, yo he trabajado con Mar en Barcelona muchas veces y es una actriz de teatro esplendorosa. Entonces inmediatamente la ubiqué como Maite. Que Pablo, cuando lo vio, se emocionó porque dijo, es que es Maite. O sea, fue una cosa muy especial porque Pablo desde siempre nunca se siente cómodo con el tema de actores ni de elegir casting, no se sentía... Entonces siempre delegaba a mí, con lo cual el reparto lo hice yo. Y le iba diciendo cosas y luego me iba a televisión, me daban el ok y luego iba a los actores, ¿no? Si no hubiera sido Nacho, lo que pasa es que con Nacho yo no tenía dudas, porque llevo trabajando con él en todas las series que hago, le meto. Es como mi actor de cabecera, ¿no? Recuerdo que fue al primero que llamé y al que le envié... Bueno, primero iba hablando con Rodolfo, pero porque con Rodolfo tuve una relación de siempre muy familiar porque yo éramos muy amigos de su padre, ¿no? Pero en el caso de Nacho, recuerdo que le envié un mail y dije, mira, te voy a enviar una cosa de una serie que voy a hacer y que quiero que estés. Y me dijo, ¿de qué va? Y le respondí, se acabó hacer secundarios. O sea, por fin vas a ser un protagonista, ¿no? Y es curioso porque mi hermano tuvo solo el tiempo de ver el piloto hecho sin efectos, y cuando vio el piloto, con todas las dificultades de hablar que tenía, etcétera, etcétera, dijo, Nacho se come la serie solo. Es decir, la frase, con el actor que estaba más impresionado Pablo de todo lo que veía él, era con Nacho. Y recuerdo que cuando vimos el piloto, en esta situación tan difícil, ¿no?, que es comunicarte con alguien que tiene una enfermedad como el ELA y con todas las emociones de por medio, recuerdo que le dije a Pablo, ¿qué te parece? Porque Pablo siempre, entre los amigos le llamamos el doctor no, porque todo era crítico, todo era no lo veo. y me acuerdo que dijo una frase muy bonita, que dijo, es lo que yo he pensado, por lo menos si fracasamos será porque son nuestras ideas. Y eso me pareció también muy, muy especial, ¿no?, muy bonito. Luego volvemos atrás con el CID, porque con el CID hay materia. En un principio, este fue el único plan que me falló. Porque yo fui a por Bárbara Leni y ella entró en el incidente y no hizo el ministerio, y entonces entró Natalia. Antonio Valero. Como veis, es más, os diría que yo estoy encantadísimo pero que el plan B no era malo, ¿eh? O sea, y era igual digamos, de tipo de personaje, porque claro, nosotros, hay actores a los que sabiendo que tienes, les escribes de una manera, y personajes que, habiendo escrito lo que has escrito, buscas a un actor que te cuadre en lo que has escrito, ¿no? Esta foto está equivocada porque yo creo que es Mega Montaner y no es Mega Montaner. Me equivoqué yo en la foto, no ellos. Era Agata Roca, una actriz catalana con la que yo había trabajado también, que es fantástica. Y el casting de secretaria lo hizo Luisa Gabasa. Yo ya había trabajado con Chesca en Cobala Marina y Mansión, que hacía de secretaria, y hicieron el casting y las dos lo bordaron. Luego, en cuanto de repente pude meter a Luisa Gabasa en un papel importante como la hija de Lola Mendieta, ahí que fui, como loco. Porque los castings son un lugar en el cual tú ves quién te viene bien para el personaje, pero también ves
qué otros actores te vienen bien para otros personajes, ¿no? Con lo cual eso te permite hacer un casting completamente, ¿cómo os diría? Que haces el casting de los 3 primeros capítulos y ya tienes casting, la primera temporada que tenía 8 capítulos, ya tenemos el casting para 6. Hubo casos de casting que no se hicieron, porque es que fuera Clavijo Lope de Vega lo tenemos claro para ver yo desde que vimos una foto, un cuadro de Lope de Vega. Aparte yo no había trabajado nunca con Víctor y queríamos trabajar con él. Es curioso cómo los personajes y los actores se van uniendo, ¿no? Yo recuerdo que el primer capítulo de Lope de Vega en la primera temporada, Víctor tenía obra de teatro y yo le veía como... En general, os lo digo en serio, había actores, sobre todo los que venían en un capítulo, que venían y dicen, bueno, muchos dicen una serie más, y otros lo ven y dicen, pues a ver cómo funciona esto, no sé si me explico. Solo los que estaban todos los días ahí sabían lo que estábamos en construcción, ¿no? Sin embargo, Víctor inmediatamente cogió el personaje y se ha convertido en un... O sea, con él estas veces no hay ni plan B ni A, es que tenía que ser él. Y de hecho, cuando tenía problemas de tiempo para poder hacerlo, nos apañamos en producción para que lo hiciera él. Y Lorca, Ángel Ruiz, fue Amado Cruz, que hizo unos castings en las 3 primeras temporadas antológicos. Y porque además es un director de casting que va al teatro, que es donde tiene que ir un director de casting. No a tomar copas, ¿no? Entonces, director de casting, amante del teatro, y pillaba actores maravillosos. Y me acuerdo que me dijo, siempre dialogábamos con él, tal, sí, ¿no? Y dijo, con Lorca no hay discusión posible. Y me dijo, sé que está un poco mayor para el Lorca de la residencia de estudiantes, pero no admito que me cambie ese actor. Y le dijimos, como nunca la habíamos visto así, dijimos, vale, vale. Y vino Lorca. Y yo recuerdo un día del rodaje de la residencia de estudiantes, que la rodábamos en un instituto de Carabanchel, que yo estaba hablando con Alonso, con Nacho, con Rodolfo, y estábamos hablando, y de repente sale de camerino Ángel, en el personaje de Lorca, y todo el plató que estábamos allí, menos yo, que yo me quedé sorprendido, vi que todos hacían así. Y Nacho me dijo, mucho respeto, que es Lorca de verdad. Es decir, les tenía impresionados en el externo, ¿no? Que se llama técnicamente, ¿no? Y estos son dos ejemplos de casting que íbamos a tiro fijo, ¿no? Luego hay y luego está el ejemplo de Peri Mencheta, que esto es muy bueno. Empezaba la temporada 2, me fallaron 2 CID, tenía otro CID, pero la cadena dijo, no hombre, joder, para un capítulo 1 de temporada consígueme un actor importante. Y quedaba una semana. Entonces cogí el teléfono de Sergio, con el que yo ya había trabajado en Isabel en la primera temporada, y la conversación fue así. Sergio, soy Olivares. Hombre, tío, ¿qué tal? Bien, mira, te digo una cosa. Tengo un problema. Necesito que me hagas el CID. Dice, de puta madre. Digo, dentro de 5 días. Digo, y por supuesto sabes que no eras la primera opción, no eras la segunda opción y no eras la tercera opción. Y me dijo, encantado, donde tú me digas voy. Que es uno de los favores que me ha hecho alguien más importantes en mi carrera, ¿no? Esa actitud del actor. Entonces ahora viene la anécdota. Empecé a hacer el CID y claro, el favor era tan grande que yo le dije, oye, cualquier cosa, me llamas. Y me llamó. En mitad del rodaje, dice, había cambiado un plan de rodaje y él tenía que ir al colegio de su hija, o hijo, no sé,
y a una reunión con la profesora. Entonces no le dejaba salir director de producción. Pero claro, me contó la hora y era, tenía 5 horas entre, bueno, estas cosas de diseño de producción que no extiendes, tenía 5 horas entre una escena y otra, y por una cuestión de seguridad, de que no cogiera un coche, de maquillar y desmaquillar, no quería que saliera al rodaje. Y me llama y dice, tío, yo necesito ir a esa reunión porque tengo un problema, tal, no sé qué. Y le dije, no, tranquilo, vas. Me llama el director de producción. ¿Cómo que va? Digo, que va. Dice, pero tú sabes el lío que me metes. Digo, mira, yo no sé el lío que me meto. Digo, solo sé que si él no me hubiera dicho que sí, no estaríamos rodando así, con él, ni con nadie, probablemente, ¿no? Entonces, tú tomas la decisión. Digo, hombre, entonces, claro, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces cuando eres guionista, nadie de la industria normal aquí se creen que cuando eres productor ejecutivo y además guionista puedes tomar una decisión. Total, la tomé y dije que se vaya a la reunión, pero no se podía desmaquillar. Entonces me mandó un WhatsApp, que no lo he encontrado, si no os lo pongo, de él en el coche, de Cid, así, pero sin la, por ejemplo, mañana, a la reunión escolar, y me ponía debajo, se va a cagar la profesora. Con lo cual, digamos que esto de los castings al final, como viste, da muchas vueltas y te obliga también a tener compromisos que se hacen con gusto, ¿no? Antes de ir a casting vamos a ir un poco atrás. Gracias porque se ve ahora en pantalla aquí, porque si no era incomodísimo. Os decía que el Cid fue la más criticada. ¿Dónde lo pongo? A ver. Ahí, ya. Gracias. Primero por el Cid, porque es una leyenda un poco. El Cid es un símbolo del romanticismo y del nacionalismo, ¿no? Y como en la época franquista, sobre todo, no había mitos ni modelos que seguir, el Cid se convirtió en un personaje que fue lo que quisimos contar, ¿no? De cómo el tipo que hace de Cid, sustituyendo al Cid, de verdad, porque muere en la primera escena, si os acordáis, se lleva todos los libros del Cid y es como es en las novelas, ¿no? Es decir, es como si estuviera replicando la leyenda, ¿no? Y claro, entonces, determinado público que creen que lo público y televisión española es suyo y no de los demás, pues se quejó mucho. Pero mi estupor fue cuando se quejaron de que me metiera con Charlton Heston. Pero se quejaron tanto como del Cid. Entonces, claro, decía, era un amante de España, era un no sé qué. En el Twitter fue terrible. Y yo les ponía así, y es un amante y ella es de la Asociación del Rifle, les ponía yo, ¿no? Como diciendo. Pero decía, ¿y cómo me queréis contar que conocía a España? Que tal? Y luego el caso es que, como veis en la foto de vuestra derecha, ese es Menéndez Pidal con el Cid, porque fue asesor de la. Y la gente podría decir, bueno, si ese asesor está tan contento, ¿por qué haces una escena en la que le dice que más tonto y nace botijo? Vale. Porque la historia de Menéndez Pidal es muy peculiar. Aparte de que fuera del Ministerio del Tiempo, cosa que nos inventamos, evidentemente, o no. En estos tiempos, cualquier invención puede parecer real si no lo es. Aquí está con su señora, paseando, haciendo la ruta del Cid. Menéndez Pidal es un caso, fue alumno de Menéndez Pelayo y durante la Guerra Civil se exilia. Pero luego puede volver y de hecho dirige la Real Academia de Historia. Y consiguió que los sillones de los académicos exiliados estuvieran vacíos y no fueran sustituidos por otro. Y luego ahora viene lo mejor. Esto es para hacer otra película. Pese a ser admitido, readmitido y presidente de la Academia de Historia, el expediente sobre su idoneidad por no afinar al régimen duró hasta casi los 80 años, o sea, hasta que tuvo 70 y tantos años. O sea, es un personaje para hacer verdaderamente un capítulo.
La medalla de plata de quejas del espectador es este hostia puta de Pacino, que fue un clamor, que como en televisión española, y menos mal que hostia puta viene en el diccionario como expresión, no sé qué tal y cual, y que como no ofensiva tal, sino como una expresión de joder, coño, qué sorpresa, ¿no? Pero también tuvo mucha repercusión. Y lo que hubiera sido la medalla de bronce, sin duda, fue Tiempo de Esclavos, porque yo ahí plantaba que el Marqués de Comillas era pues lo que era Cánovas, un esclavista, tenía negocios de esclavos. Pero ahí nos salvó la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional, ya sabéis que tuitea con nosotros cada capítulo, de hecho me piden con tiempo todos los temas de la temporada y luego para preparar el material y desde el minuto 1 del capítulo están. Y en el minuto 1 del capítulo del Marqués de Comillas colgó en Twitter un contrato esclavista del Marqués de Comillas. Y dije, uff, ya está, me he quedado libre, ¿no? Porque si no creo que hubiera sido un tema muy, muy complicado. De hecho, si alguno de aquí habéis visto Víctor Ros, hay un capítulo de Víctor Ros, creo que es el 5º, en el que vemos que Cánovas dice que el hombre negro es débil, perezoso, no sé qué, y que entiende el tema de que la esclavitud, y se lo dice a un periodista francés. Ahí tampoco me podían decir nada porque esa entrevista que se ve existió y está escrita en un periódico francés. Con lo cual hay que tener mucho cuidado cuando opinas de ciertas cosas, de documentarte para que no... y pensar que este país y el bipartidismo de este país tiene como lemas y emblemas a Cánovas y Sagasta, es decir, un esclavista. Pero bueno, son cosas que no... Bueno, el actor ve el plan. ¿Os ha gustado el casting B? Esto es la primera vez que lo digo en público, que lo sepáis. Más de casting. El actor que interpreta al rabino Abraham, Paco Obregón, fue elegido para el personaje tras presentarse en el casting para hacer otro personaje histórico. ¿Cuál creéis que fue? ¿Valle Inclán? ¿Himmler? ¿El Bedel del Ministerio? ¿O el padre de Julián? No entiendo. Luego es el campeón. Campeón, luego me das tal y te pasas por mi estudio y te premio con un libro, capítulos y demás. Luego sí, no, vamos, por Dios. Pues sí, fue Himmler. El que luego lo hizo José Luque porque en el casting yo vi que hablaba alemán con más soltura, porque había vivido en Alemania, y que además me daba un toque cómico, porque yo no quería hacer un nazi de libro malo, o sea, tenía que jugar con unos códigos de interpretación propios del ministerio. Lo que pasa es que la mejor anécdota es que cuando volvió a trabajar en un capítulo, Paco, que es maravilloso, Paco se había aprendido el texto en alemán y decía que sabía alemán, no lo sabía, lo había estudiado fonéticamente. O sea, una barbaridad. Entonces dije, ¿qué tal? Dice, un honor estar aquí, aunque no sé, digo, ¿qué pasa? Dice, porque mis amigos dicen que no debía hacer muy bien el casting, porque vine a hacer de nazi y acabé haciendo de judío. Entonces, bueno, me pareció genial el desarrollo de lo que un casting te puede deparar. En el caso de Napoleón, en el que Fernando Callo hizo casting, Fernando Callo, que para mí es uno de los actores, no voy a decir el nombre, pero hizo casting otro actor. ¿Os está pareciendo demasiado frivolité todo esto? Vale. Es que a mí es lo que más gracia me hace ahora mismo de la serie. Lo digo de verdad. Todo lo demás ya. Hubo un actor muy conocido, un histórico del teatro español. De hecho, yo creo que fue el primero que salió desnudo a un escenario en un teatro. Que empezó a hacer la escena y yo estaba Abigail porque Jorge Dorado no podía estar y delegó en Abigail y Abigail y yo estábamos haciendo el casting. Y entonces de repente se nos gira y dice, oye, ¿puedo cambiar el texto e improvisar? Y dice, porque este texto me parece una gilipollez. Y le dije, sí, haz lo que quieras. Entonces hizo una toma, le dije, ¿quieres hacer otra toma? Sí. Digo, ya está. ¿No quieres que te diga? No quiero. No, tranquilo, no pasa nada. No, ya es suficiente. De ahí pensé que habría que escribir un libro de cómo ir a un casting.
Porque claro, tampoco pensaría él que ese texto lo había escrito yo. Pero la verdad me pareció... Y luego ver a un montón de actores llegar allí, y otro de la categoría de Fernando Cayo, a cuando le dices, y ahora hace el payaso, y se pone a hacer el payaso, me explico, es fantástico. Porque son actores maravillosos. El tema del casting es muy complicado, porque claro, sobre todo si no gente muy experimentada. Yo particularmente, el mejor casting que he visto en mi vida fue el de Susana Córdoba, porque eran las 9 de la mañana, llegó ahí una cara de sueño y digo, esta nos mata, hostia, tiene una cara de mala hostia, yo no la conocía de nada. Y tuvo que hacer esta escena que estáis viendo ahí, con este actor que es Iván Villanueva, que era el actor que servía de soporte, como no podemos llevar a todos, era el que leía el texto del otro personaje para que los demás... Entonces leía cualquier personaje, lo leía él, hasta personajes femeninos los leía él. Y nos quedamos impresionados, o sea, era de 0 a 100 en 5 segundos, ¿no? Pero es muy complicado para un actor o una actriz hacer casting, y Marc y yo siempre procuramos darles unas pautas, las hacen, les cambiamos, lo vuelven a hacer, y al final siempre les decimos, ¿cómo lo harías tú? Con lo cual, el que dijo eso del texto se podía haber esperado un poco, no sé si me explico, en vez de hacer el número. Entonces, ¿cómo lo harías tú? Para que se sientan que no has dejado nada de aprovechar de ellos. Y después le preguntábamos, después de todo, ¿quieres hacerlo de alguna manera otra vez para que no te vayas con la sensación de que te has quedado, ya has pasado nervios, ya lo has hecho, lo has podido haber cagado, lo has podido hacer bien? ¿Te vas contento o contenta? Bueno, ¿quieres hacer otra vez? Sí, por favor. Y normalmente no siempre hacían la mejor interpretación la última, pero se iban relajados y felices, cosa que para mí es muy importante, porque una actriz, un actor es quien va a dar carne a todo lo que tú escribes, ¿no? Y entonces tienes que mimarles, ¿no? Y aunque sea un actor que luego no vas a elegir, tienes que mimarles, porque es una fragilidad que es muy jodida para ellos, y que tienes que darles un poco de cariño, ¿no? Y bueno, fue genial porque Iván Villanueva hizo, no sé si os acordáis de los dos franceses, hizo uno, hacía también los castings ayudando a los que iban a hacer papeles, que dijimos, pues que haga este papel él, porque es estupendo. O sea, fijaros, o sea, que a un casting hay que ir con una mentalidad muy abierta por parte de quien lo dirige, ¿no? ¿Cuál es el fallo documental más grande que hemos cometido? Los acentos. Bueno, vale. B. Las Torres de Picasso, cuando se suicida Cayetana. La Cruz de Santiago y el Guernica en el Guggenheim. ¿Cuál es el... ¿Cuál? ¿El B? El D. Pues mira, fue un fallo el D, porque además, pero fue un fallo de texto, que no dijo Moma cuando deja clara Campoamor, dice de Guggenheim, y no nos dimos cuenta ni corrigiendo el guión, que fue terrible. Es verdad que Velázquez sale con la Cruz de Santiago en el capítulo del 1, 2, 3, antes de pintar las meninas, luego no podía tener la Cruz de Santiago, eso también me dolió. Lo de los acentos los defiendo. De hecho, tanta crítica al acento volvió loco a Velázquez, que a veces hablaba un andaluz y otro menos andaluz, y al final se volvió un poco... Pero da igual, como es genial, lo guardó. Pero para mí el verdadero horror fue este. Que alguien se suicide y veas las Torres Picasso al lado, yo me quería morir. Dije, no puedes enfocar de manera que... Es decir, sí, porque luego, claro, como rodábamos deprisa y hacer todo esto, corrección digital, es carísima, al final pues no pudimos, ¿no? Para mí es este. Cada temporada hay temas, como en la pregunta 1, que se plantean y que no llegan a emitirse desde la propia sala de guiones. Es decir, a veces si vierais el dossier 1 que se da a la cadena, vienen unos temas, luego hay otro dossier que vienen otros temas. Entonces esto, cara a la última temporada, ¿qué tema de personaje es el que más rabia me ha dado no incluir en la temporada 5? A ver si lo adivináis. Esto no es fácil porque tenéis que leer mi mente.
y con mascarilla es más difícil. Unamuno, Numancia, Esquilache o Blas de Lezo. Sí, señor. Este ya me ha leído. Unamuno estuvimos pensando en hacerlo en un capítulo que fuera paralelo con Fray Luis de León. Es decir, pero luego nos enteramos de que iba a salir la película de Amenábar y ya nos pillaba hablar del mismo tema, no conviene, ¿no? Numancia, yo quería hacer una escena de tanques atacando Numancia, pero claro, era impagable. Y Blas de Lezo, aparte de impagable, probablemente si yo hiciera Blas de Lezo, las quejas del Cid serían el 10% de lo que serían las de Blas de Lezo. No por nada, porque me parece un personaje increíble, pero claro, no sé, tiene cosas muy peculiares, ¿no? Y además muy duros, por eso es un gran personaje. Pero fue Esquilache, y fue Esquilache por el tema de las fake news. Estamos viviendo un mundo en el cual el concepto de fake news va de boca en boca y han existido siempre. En el caso de Esquilache, como una serie de aristócratas logran que el que está remodelando y modernizando el país por el mero hecho de cambiar la manera de vestir y con dos medidas esenciales, no ir embozados, cosa que ahora da la risa, y B, no utilizar navajas, no portar navajas, porque claro, en Madrid todo el mundo lleva una navaja. Y en cualquier pelea, después de unos vinitos, bueno, ladrón, entonces intentó mediar ahí. Subió el pan y tenía la culpa Esquilache, hacía no sé qué, tenía la culpa Esquilache. ¿Suena de algo todo este tipo de político? Hasta que forzaron ese Esquilache. Que hay una muy buena película, creo que de Josefina Molina, que interpreta a Fernando Fernán Gómez, que es un genio. Y que le preguntaron, cuando la emitieron en televisión, le preguntaron, echaron un documento de la época de ¿usted se ha documentado mucho para hacer de Esquilache? Y dijo, no, ¿para qué? Dice, ya se ha documentado el guionista. Yo mi función es estudiar y trabajar el guión que me ha dado un señor que se ha documentado y de que me tengo que fiar de él. ¿Qué hago yo estudiando historia? Yo soy actor, que me pareció. Sobre todo porque, no sé si habéis visto series históricas en este país, en el que el programa que echan después de cómo se hizo, hay actores que hablan como si fueran el rey en el momento que tuvo que decidir con quién casaba a su hija. Y yo decía, joder, tío, pero si has salido de la Resaz, no estás en la época, ¿no? Y el Niño de la Guardia es otro caso. Fue en 1491, cerca de la provincia, por Galicia, en el que se detuvo a 3 judíos por hacer ritos satánicos con un niño. Niño del que nadie echó de menos, ni hubo denuncia, ni sus padres, no se conocen los padres del niño, ni que hubiera niño. Pero se hizo un caso que conllevó la Inquisición, que acabaran con ellos, y que además es curioso porque hubo mucho más niños de la Guardia en otras localidades de España, ¿no? Entonces para mí eran 2 temas de cómo se puede falsear las noticias a nivel oficial, y de hecho el Niño de la Guardia luego hizo una obra Lope de Vega, como para servir al poder, etcétera, etcétera, ¿no? Y al catolicismo. Y para mí estos fueron los 2 temas que me dio más rabia no tocar, en cuanto, sobre todo por la relación que tiene con el mundo actual, este concepto de cómo se puede llevar a un pueblo hacia sin necesidad de que existieran redes sociales, cómo se puede llevar a un pueblo a tomar una deriva haciéndole creer que es cierto algo que nunca ha pasado, ¿no? Otros temas documentados que no se hicieron por diversas causas. Isaac Peral, de Submarino, por temas económicos, porque además hay una anécdota de por qué desecharon el submarino, que no sé si es cierta, pero tengo documentos que dicen que sí y otros que no, que como no querían comprarlo, Isaac Peral decía que era un arma
magnífica, letal, y que además el enemigo no divisaba. Entonces le ordenaron que sacara el periscopio en la prueba. Entonces dijeron, ¿cómo que nadie lo va a ver? Si se ve el periscopio. Coño, porque usted me ha hecho sacar el periscopio, ¿no? Y lo desecharon. Este país tiene una larga historia de casos infernales. También es impagable lo de Bernardo Álvarez, que es el héroe de Pensacola, que luchó con los franceses contra los ingleses y es básico en la independencia de Estados Unidos. ¿Conocéis al señor Vences? ¿No le conocéis? Pues era un ventrílocuo extremeño, creo, que era un habitual en el show de Sullivan y que tiene calle en Nueva York. O sea, la foto de vuestra derecha es cierta, no es un montaje. Y era ventríloco, creo que era de calidad, no se puede decir que sus muñecos fueran preciosos, pero el ventríloco... Y era, tachán, el tío de José Luis Moreno. Sí. En la anterior dirección de Televisión Española, cuando no la actuaba, cuando presenté este tema, dije, bueno, lo de José Luis Moreno mejor no tocarlo, digo. Cantinflas, pero era muy difícil, porque tenía una vida... Quería buscar personajes latinos que entroncaran con España, la relación que tuvo con Lola Flores, cuando rodaron juntos, pero no lográbamos... Aquí no era un problema de medios, era un problema de que no lográbamos atar la historia. El que inventó el traje de buzo, en el Pisuerga, que además este señor daba para una doble historia, primero por inventar el traje de buzo y segundo porque era un economista, con lo cual nuestros agentes tendrían que haberle salvado la vida para que no muriera en el Pisuerga y por otro lado impedir, como ha ocurrido, de que sus ideas económicas triunfaran. No triunfaron, o sea, tenían que siguieran sin triunfar, porque si hubieran funcionado a lo mejor este país era otro. Esta típica misión del ministerio que tienes que ir al pasado para dejar que las cosas sigan como están porque son una putada, ¿no? Este señor, Carlos Villarías, esta es una historia que esta la quiero hacer alguna vez. ¿Sabéis que se rodaba, Bela Lugosi rodaba el Drácula en Estados Unidos? Y por las noches el mismo plato servía para la versión española, que todo el mundo decía que era mejor. Y este señor que veis aquí es el Drácula español. Entonces, solo pensar en la vida en Estados Unidos de un actor de Murcia haciendo de Drácula por las noches, cuando el plató se queda vacío, sustituyendo a Bela Lugosi, joder, es que no sé si hay algo más pop que esto, ¿me entiendes? Y luego estaba algo que no pudimos desarrollar y que, si os acordáis, al final ya estoy acabando, al final del capítulo a Irene se le da, a Cayetana, el departamento de la mujer, tal y cual, porque queríamos hacer en esta temporada y no nos cabía esto, el departamento de las mujeres olvidadas por la historia, ¿no? Una era Sor Juana Inés de la Cruz, que me parece un tema maravilloso, lo que se ha hecho una serie. Era una poetisa que vivió encerrada y que tuvo una protectora de la que estaba enamorada. Y muchos de sus poemas son demostración de ese amor por otra mujer que ella tenía. Y un cura, el editor suyo, con ella ya fallecida, cambió los poemas para que no dieran la imagen de amor lésbico. Con lo cual, la obra que llegó a público de Sor Juana Inés de la Cruz no era la que ella escribió, sino una censurada después de su muerte, lo cual me parece un tema también increíble para tocar, ¿no? Ángeles Santos, que tiene un cuadro que está en la Reina Sofía que se llama El Mundo, que es impresionante. Si veis el cuadro de abajo a vuestra derecha, parece un Balthus. Los que sepáis, los que os guste el arte, me parece increíble. Con 17, 18, 19 años pintaba así. Aquí abajo veis su autorretrato de joven y ella. Y era brillantísima. Y se enamoró de ella Ramón Gómez de la Serna.
y tenían cartas, tal. Y el padre, que le había dejado de pintar, en cuanto se enteró de todo eso y tal y cual, la prohibió pintar más. Y ella se intentó suicidar, también en el Pisuerga, que parece el río más que más iba a salir en la serie, y lograron salvarla, pero a partir de ahí pintó paisajes, cuadros como de Cuarto de Estar, no sé si me... O sea, de repente para mí contar la historia de alguien que se le impide ser libre y deja de ser un artista que hubiera llegado a un nivel impresionante y que se le impida por ser mujer y por ser una cría a la que se le dirige el camino que si hubiera sido un hombre no se lo hubiera hecho, a mí me parecía otro tema complicado de escribir, pero yo creo que ese sí lo hubiéramos conseguido. Bueno, la monja alférez, ya la conocéis, es un Blas de Lezo desde otro punto de vista. Y luego, Andrea Casamayor, que en 1740 escribió El tirocínio aritmético, reglas llanas, que es un tratado de matemáticas, lo escribió con 23 años, o sí, 24, de reglas matemáticas que aún a día de hoy se dice que son lo mejor para llevar las cuentas de la casa, es decir, es como llevar las matemáticas al uso cotidiano, cosa que hace falta ser genial para eso. Y de hecho escribió otro tratado que desapareció. Y Andrea Casamayor tuvo que firmar como el nombre que viene ahí de... porque si no, no hubiera publicado nunca el libro. A mí me parece que todas estas mujeres daban una gama perfecta de eso que la gente dice, bueno, déjame ya hablar del tema, pero son como la puntita del iceberg de algo que hubiera servido para demostrar por qué la mujer no aparece en los libros de historia y que de hecho casi nos daba por una serie aparte del ministerio, ella sola. Estos fueron todos los temas, aunque insisto, lo que más me dolió fue no poder adentrarme en los temas de fake news, etcétera, etcétera. Bueno, también estaba Rosa Chacel y todas las relaciones que tenía, Clara Campoamor ya se había hecho una serie en televisión española, la sacamos, y Rosa Chacel nos daba también para hacer una relación, porque teníamos una historia que no se llegó a hacer, de que en un momento dado, al no salir el departamento, porque tuvimos 3 Biblias distintas, 3 finales distintos de serie, cambiaban los actores, otra vez a escribirlo, cambiaban no sé qué, otra vez a escribirlo, pero en una de las primeras versiones, Irene dejaba el ministerio y se iba a vivir a esta época. Era una idea. Y nada, un brindis por serializados. De tiempo creo que lo he clavado, ¿no? Pero pueden hacer alguna pregunta si quieren o lo que decidáis. Pues ya diréis si queréis preguntar algo. Hay una pregunta que por mucho que la hagáis no voy a contestar. Todas las demás las que queráis. ¿Eh? Sí, eso es alguien que me ha cambiado él. No. No lo puedo dar. He dado un dato que los que sabéis de teatro ya sabéis quién es. Pero no lo des. Un asesor de la productora con la que lo íbamos a hacer, íbamos a hacer la serie con Filmax, y solo que a última hora en el contrato no figuraba el hecho de que fuera yo productor ejecutivo, showrunner, y no lo firmamos. Pero una de las notas era el neopreno, sí. Bueno, hubo una anécdota en Almería, en un teatro que pues durante la primera, segunda temporada, yo iba de gira por España, y además estaban los teatros llenos de seguidores del ministerio, y se levantó la mano un señor y dijo algo parecido, dijo, tengo una pregunta para usted, dígamela. Y dice, su serie me encanta, pero hay algo que no me cuadra. Digo, ¿qué? Dice, no viajan de una manera normal por el tiempo. Entonces yo respondí, bueno, ¿y cómo viaja usted? Porque claro, ya ante una pregunta así, y
Otro también dijo, seguidores que escriben ideas y tal, otro decía que tenía que salir desnudos en cada viaje como Terminators, ¿no? Lo cual, vamos, hubiera sido la hostia. En una televisión pública todos en pelota cada 2x3. E ir a buscar trajes que ponerse hubiera sido... Aparte nos quitaban el tema de la sastrería, que era muy gracioso, ¿no? Y todo. ¿Más preguntas? ¿Sí? Yo intento regatearlas, esas críticas. Es como aquel que decía, la inteligencia me persigue, pero yo soy más rápido que ella, ¿no? Pues lo mismo. Vamos a ver, pueden haber sido que hayas leído y tal, pero yo opino lo que tú. Es decir, creo que el capítulo, junto con el del Cid, yo creo que el capítulo en el que dije, me voy a bajar al barro, fue con el de Felipe II, de Cambio de Tiempo. Porque estaba leyendo en prensa continuamente mucha oda a lo nostálgico. Era una etapa bueno, no voy a citar ningún... en el que de repente era todos los tiempos gloriosos, o no sé qué. Entonces, hice un capítulo en el cual primero tiene que salvar la vida a un tipo de la Constitución, a Argüelles, que estamos en su barrio, de hecho, y de volver de salvar la vida a un constitucionalista, se encuentran que hay una tiranía. Entonces, es el capítulo más crítico, más duro a nivel político y más en el que tomo partido de todos los que he hecho en la serie. Y es un capítulo del que estoy muy orgulloso, porque creo que es muy atrevido, y del que he echado de menos más comentarios en general, porque, no sé, yo decía ahí cosas muy gordas, no sé si me explico. Y no sé, a lo mejor es que es cierto que no nos ve nadie y por eso no ha habido comentarios, ¿me entiendes? Es decir, será eso. No, pero tú ves, sepas o no sepas de historia, tú ves un capítulo del Ministerio, es una aventura, hay una narración. Yo recuerdo que en Twitter hubo alguien que al empezar el capítulo dijo, un seguidor del Ministerio de los de siempre, dijo, ojalá fuera verdad y Felipe II gobernara ahora. Y yo le respondí, o me he explicado muy mal o no me has entendido. Porque claro, dije, ostras, esto me recordó, yo estudié en un colegio de curas y nos llevan de ejercicios espirituales, entonces hubo 2 temporadas que aquello era penitencia física. Yo es que tengo ya una edad y he vivido eso. Y claro, todo el mundo decía que había que hacer penitencia, y yo dije, coño, pues voy a hacer penitencia. Y como yo hacía mucha gimnasia, mucho atletismo, pues me acuerdo, todo el mundo esto es verídico, ¿eh? Se arrodillaban con las manos bajo las rodillas, otros no sé qué, sí, porque había que hacer penitencia. Y yo me puse pues a hacer desde tablas gimnásticas, no sé qué, o sea, yo hice ahí el entrenamiento del siglo. Y acabé y llegué a mi habitación y dije, pues qué gilipollez la penitencia. O sea, sirve para ponerte en forma si no te autoinfliges heridas, pero dije, no he sentido nada. Pero como tenía 15 años, pues vas a donde te dicen, ¿no? Y a partir de ahí no volví. Les debo el favor de hacerme ver la claridad. Y lo mejor fue que al final de los ejercicios decía la gente, bueno, alguien quiere comentar. Lo que más te levanta la mano un tío que yo no conocía nada, un compañero de otra clase, y dice, tengo que citar a alguien que me ha hecho entender el valor de la penitencia, tal, y que no sé qué. Dice, me gustaría nombrarle. Y dice, bueno, no queríamos dar nombres, pero si lo ves, está, dice, Javier Olivares. Y yo dije, hostias, o sea, yo he hecho penitencia como un loco, no me la he creído, y sirvo de modelo para la penitencia a este imbécil. Entonces dices, esto es muy complicado cuando juegas con ese tipo de cosas. Entonces, a veces tú puedes hacer o sea, digo, estoy haciendo un capítulo de Felipe para demostrar que si vivieran las glorias ahora, pero no tuviéramos constitución, la mujer no tuviera derechos, etcétera, etcétera, de que no se iba a servir la gloria. Y llega este tipo y dice que ojalá, y que mi texto está sirviendo para decir que ojalá. Y dije, no, va de retro, Satanás, ¿me entiendes? Ya llega un punto que tú tienes que defender tus tesis, porque si no, estás perdido. Pero sí, es un capítulo que además, y lo digo con un poco de pedantería y de vanidad, he echado de menos que se hubiera analizado un poquito más
ese capítulo, porque si tú ves en la historia de las series españolas capítulos que cuenten esta historia y digan eso y ataquen tan directamente a lo que luego ha sido la vuelta de la extrema derecha, no sé por qué nadie quiso, pero bueno, pero en fin, es lo que hay, tampoco pasa nada, ya hablaron de otros. ¿Alguna pregunta más? ¿Todo bien? ¿Lo frío frío, lo caliente caliente? Pues nada, pues muchísimas gracias. ¿Todo ok de tiempo y demás? ¿Sí? No. A ver, unas manos. Es que con la mascarilla no veo. Era un chiste. Podéis reíros. Bueno, ¿todo bien? Vale, pues muchas gracias, ¿eh?